Este fantasmita lo realizamos también en vivo y alguien tuvo la ocurrencia de hacer un fantasmita de Navidad. Bueno, pues este gorrito ya es un tutorial disponible en este canal. Si desean hacer un fantasmita y colocarle un gorrito de Navidad, claro que sí pueden realizarlo. En la descripción de este tutorial les estaré compartiendo el enlace para realizar este mini gorrito navideño. Oli, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo proyecto con Greta Wins. Y en esta ocasión estaremos realizando este mini fantasmita. Algo bien curioso que quiero contarle. Ambos están realizados exactamente con el mismo patrón, pero los he realizado en diferentes días. Por esa razón, en uno he tenido más tensión con el hilo que en el otro. Y aquí ven el resultado, uno quedó más pequeñito y otro más grande. Pero quiero aclarar que están realizados exactamente con el mismo patrón, el mismo hilo, todo exactamente igual. Me alegro incluso de que esto haya pasado porque estoy convencida de que no solo a mí le ha sucedido. Por esa razón, cuando hacemos amigurumi, digamos, con dos piernas, siempre les recomiendo hagan las dos piernitas en el mismo momento, el mismo día, porque no todos los días nos sentimos igual, no todos los días ajustamos de la misma forma el hilo. Y sí, todo influye. Espero y se anime a realizar este mini fantasmita y si es así, pues veamos los materiales que necesitaremos. He preferido utilizar en esta ocasión hilaza de la marca La Abuelita. Es una hilaza, como bien dice, ideal para amigurumis. Me encanta. Es la que estaremos utilizando en su mayoría, en todo el cuerpo. El detalle del lacito usted lo puede realizar con el color que guste. Ya ve que en uno utilice lila y en este es color calabaza. Este es de la marca Sinfonía, pero ambos combinan perfectamente. Recuerde que nuestros amigurumis usted los puede realizar con el hilo que guste. Dependiendo del hilo que elija, entonces tal vez el tamaño resulte diferente. Además, debe saber que va a tener que elegir el gancho correcto. Para estas hilazas voy a estar ocupando un gancho de 2.5 milímetros. Además necesitaremos agujita lanera, tijera, relleno, algo de alfileres. Además vamos a ocupar ojitos de seguridad. Voy a estar utilizando un ojito de seguridad de 10 milímetros y otro de 6 milímetros. Es una característica en este mini fantasmita tener un ojo más grande que el otro, pero si usted gusta hacerlos con ambos ojos iguales, claro que sí. Todo es posible, todo lo que usted se imagine, todo puede hacerlo. Es todo lo que necesitamos, así que si desea confeccionarlo, nada, comencemos. Comencemos realizando la base de este fantasmita que es súper sencilla. Vamos a iniciar con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 estaremos realizando 6 aumentos trabajando en espiral. Un punto bajo en el primer punto de la ronda anterior, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando hasta acabar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto y luego un aumento. Un punto y un aumento, así durante toda la ronda y la vamos a acabar con 18 puntos. En la ronda número 4 las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y un aumento hasta completar esta ronda con 24 puntos. Y en la última ronda de este circulito las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 30 puntos. Y una vez acabemos la ronda número 5 vamos a cortar la hebra. Lo cierto es que no la necesitamos larga.
tan solo vamos a realizar un cierre ahora con agujita lanera. Retiramos marcador, que ya no lo necesitamos, y así vamos a cerrar. En esta cadena que sigue no en la siguiente, o sea que nos vamos a saltar un puntito. De esta manera inserte la aguja lanera y luego una vez más encima del último punto que realizamos. Voy a extraerla hacia detrás y así se notará menos donde hemos acabado este circulito. Voy a retirar hacia el centro. Y con la misma hebrita del anillito mágico podremos asegurarla un poquito. No se preocupe por estas hebras ya que quedarán dentro del cuerpo del fantasmita. Las puede dejar incluso como relleno, pero bueno, en esta ocasión las voy a cortar. Y así habremos acabado la primera pieza de este fantasmita y vamos a comenzar con el cuerpo. El cuerpo lo iniciaremos con un anillito mágico y dentro 6 punticos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 6 aumentos, trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta completar la ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. La ronda 4 iniciémosla con 2 puntos, 1, 2 y luego un aumento. Y así vamos a estar repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos y un aumento y la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 5 estaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con 30 puntos. Desde la ronda número 6 y hasta la 11 vamos a estar realizando 30 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 11. Ya acabada la ronda 11, vamos con la 12 y en la 12 estaremos uniendo este circulito que hemos hecho anteriormente. Vamos a realizar en la ronda 12 también 30 puntos bajos, pero esta vez tomando un punto bajo del cuerpito y luego un punto bajo del círculo que ya tenemos listo. Uno de cada pieza. Así vamos a realizar 30 puntos bajos. 1, toma uno del cuerpito, el siguiente del círculo. 2, uno del cuerpito, el siguiente del círculo. 3, y así vamos a continuar realizando puntos bajos y justo antes de cerrar totalmente no solo vamos a colocar relleno sino que también, casi lo olvido, necesitamos colocar los ojitos. Entonces aquí tenemos el acabado de cada ronda y aquí vamos a terminar de sellar esta pieza, ¿verdad? Entonces los ojitos vamos a querer que nos queden hacia este frente. Entonces vamos a ver entre qué rondas colocar estos ojitos. Siempre lo puede hacer a su gusto. Yo así lo voy a estar ubicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre las rondas 7 y 8, el ojito de seguridad más grande. Y me estoy refiriendo al ojito de seguridad de 10 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre la 7 y la 8, ahí voy a estar introduciendo el ojito de seguridad. Vamos a dejar aproximadamente, aquí hay un puntito, está escondidito, pero aquí está 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntitos de separación aproximadamente. Uno que está aquí debajo,
2, 3, 4, 5 y lo vamos a colocar una rondita más abajo, o sea, entre la 8 y la 9. Una vez coloque los ojitos, pues vamos a colocarle la seguridad por detrás. Y en esta ocasión agradecerles a ustedes que me dieron esta idea. Tradicionalmente la seguridad se coloca así, pero eso hace que los ojitos en ocasiones cuando son pequeños se hundan un poco. Entonces lo que haremos será colocarlo al revés, en esta posición. No es tan cómodo colocarlo de esta manera, pero sí que se puede. Y finalmente el acabado es mejor, así que vale la pena. Y así lo puede llevar hasta el final y queda bien seguro. Voy a colocar el otro. Y una vez ya esté seguro con esto, no basta. Si usted lo desea, puede asegurarlo un poco más prendiéndole una mechita. Con mucho cuidado, no se me vaya a quemar. Ahí deja que derrita un poquito. Cuando ya la mecha comienza a ser más fuerte, sople y apriete. Ya una vez que enfría bien rápido y además queda durito y se despega súper bien. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Aplastamos. Y listo. De este modo pues ya están más seguros por si un niño juega con él, pues no haya peligro. Y ahora sí pues voy a continuar con la ronda número 12 realizando puntos bajos y uniendo una pieza con la otra y justo antes de cerrar vamos a colocar el relleno. Recuerde justo antes de cerrar totalmente coloque relleno suficiente hasta darle bien la formita a su amigurumi y ya luego pues continuaremos cerrando. En la ronda número 13 y última esto haremos. Vamos a tomar la lazada, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a realizar 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, en el mismo lugar todos, 4 y 5. Saltamos un puntito, en el siguiente un punto deslizado. Y volveremos a repetir lo mismo. Tomamos la lazada, saltamos un punto, en el siguiente 5 medios puntos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos un punto, en el siguiente un punto deslizado. Y así vamos a continuar haciendo conchitas de 5 medios puntos altos hasta completar la ronda. Ya he realizado 7 conchitas y ya acá no me cabe ni uno más, así que vamos a hacer un punto deslizado, saltándonos 1, 2 y un puntico deslizado y ya ahí vamos a acabar. ¿Ok? Eso queda incluso en la parte de atrás y además es un detalle que no se nota. Voy a extraer, he cortado hebra dejando hebra suficiente tan solo para asegurar un poquito más y esconderla. Y es precisamente lo que haré ahora. El lacito usted lo puede realizar con el color que guste e incluso si es otra marca de hilo también puede combinarlos. Yo lo estaré haciendo con color calabaza, que es un naranja súper bonito para esta temporada de Halloween. Vamos a realizar este anillito. Deje una hebrita un poquito larga en el inicio y iniciaremos el lacito con un anillito mágico. Luego subiremos con 3 cadenas. Ya esta cadena que asegure el anillo va a contar 1, 2 y 3. Dentro del anillo mágico 2 puntos altos. Un punto alto. 2. 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo una vez más. 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1 y 2,
3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cerrar el anillo, cortemos hebra dejando hebra suficiente para realizar el centro y luego unir al fantasmita. Ajustamos bien, vamos a extraer esta hebra. Y con esta hebrita que hemos dejado, pues le vamos a realizar el centro, con tantas ronditas como usted guste, dependiendo del volumen que desee. 2, 3, 4, 5, 6 y con 6 ya lo creo suficiente, así que por detrás, con la hebrita que dejamos del inicio y esta, simplemente vamos a hacer un nudito para asegurar. Y hecho esto, con las mismas 2 hebritas podremos unirlo al fantasmita, donde usted guste. A mí me gusta así de ladito, pero en realidad puede colocarlo también arriba, en el otro lado, donde prefiera. Voy a colocarlo del otro ladito para que quede un poquito diferente al anterior, ¿verdad? Y aquí lo voy a estar sujetando con alfiler. ¿Ok? Con las mismas 2 hebritas vamos a colocar este lacito. ¿Cómo hacerlo? Pues con un gancho, con el mismo gancho si lo prefiere así. Voy a retirar el alfiler para que me resulte más cómodo y pueda ver. Voy a extraer esta hebra. Y en el mismo lugar aquí, pero tomando de un puntico más al lado, voy a extraer la otra hebra. Y así, aquí podremos ya anudar bien fuerte para que se esconda incluso el nudo. Bien fuerte. Y una vez seguro, con agujita lanera vamos a introducirlo. Y de este modo ya habremos acabado este mini fantasmita con lacito color calabaza y acá está el color lila. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así déjenme saber porfa con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta nuestro contenido, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chao, chao.